Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos para ver en el momento de ahora a Lady Baby, Starless Sky. Y bueno, dice lo siguiente Jadesillo, que es el que nos pues, recomienda y patrocina esta reacción. Dice, bueno, también estamos ahí en el momento en el que Lady Bird se había ido. Rey y Rie se habían peleado. Rie Kaneko siguió Lady Baby y para acompañarla le trajeron tres chicas nuevas en lo que hoy los fans llaman Lady Baby 3.0. Una de ellas, Emily, quien hace aquí los guturales, empezó aquí su carrera y hoy en día trabaja para Passcode, al grupo que hemos reaccionado alguna vez, Ujú. que tras Baby Metal debe ser la banda de idol metal más importante. Em, y Rie, por cierto, es una de esas artistas de la escena que es un poco nuestra. El padre o la madre es hispano-filipino. ¿Cómo Bien. ya? Vale. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá. 分かりきってちゃつまらない寒いゲームじゃ笑えない捨て洗い捨て洗い捨て洗いやいや日々は下った理想が目覚ます永遠3時の導火線上はくすぶってちゃかますだけじゃないだろうミラーの中映ったフェイスどうせバカ果てただのフェイク私のままで生きてたいとくしゃくしゃにした勇気もめくしかけたその夢も泣き叫んで声からしてこの命で歌え星のない空伸ばした両の手で掴めばさらな未来今夜世界が変わる腕が置いてもがれて神様はもういなくたって構わないさ光さすまでも目を張って笑ってくんださあここからがアゴリで君に迷って悩んで必死なんだ延々少女って決めないでそうやって服で生きになって誰かの吐いた言葉も押し付けられた答えも振り払って走り出してこの命で極めあなたの今日が幸せならいいと願った暁の空憧翼を広げ飛んで目指せ怯えないでそんなとっても一緒なんだ涙拭いたらもうEm, bueno, para empezar, me encantan los guturales. De hecho, dice Growly Days, los días de, de los guturales. Pero que, de hecho, me gustan más incluso que los de Lady Bear, ¿eh? Son más Sí, potentes. son más ásperos. Sí, más Nunca mejor dicho. cogido un cachondeo con Lo de áspero. lo de áspero, de verdad. Pero no, no. Lo que pasa es que, claro, lo de Lady Bird es un tío de. No sé lo que me dirá, pero vamos, 1,90 m o 2 metros, Por ahí atrás, sí. por lo menos. Y la voz Totalmente. le sale solo, pero claro, es que lo de las muchachas japonesas soltando eso por la boca, es que Totalmente. además que se la nota quién es.
Sí, 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 sí. No, Todas con además, el pelo negro y ella con el pelo rojo. me- sí, así, Para que se vea rojo, bien. rojo fucsia y una Sí, cosa. fucsia, ¿eh? Ujú. Desde luego se nota un montón. Bueno, y hay una cosa que me llama la atención, porque dos de ellas llevan un montón de piercings en la oreja izquierda, pero un montón. Al principio creía que solamente era la principal, pero no. Esta chica también lleva un montón. Así que, ¿lo ves? Que aquí están las dos. Sí, sí. Sí, 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 sí. Digo, esto será de atrezo, porque las dos llevan casi en los mismos sitios. O si no, aquí el que le ha hecho los piercings se ha venido arriba. Se ha venido Pues, arriba y se ha forrado. Porque... pues son un montón de piercings. Bueno, la letra, que es Starless Sky, bueno, es cielo sin estrellas en español. Y bueno, en lo que transmite es una sensación de pérdida, de anhelo, de búsqueda, de esperanza en medio de la oscuridad. Y bueno, pues es el tono, ¿no? El tono emocional que da la canción. Vale. En cuanto a lo que sería, digamos, la parte vocal, ¿vale? Porque bueno, instrumentalmente hay una banda detrás, pero bueno, aquí realmente las protagonistas son ellas. Es curioso, ¿no? Porque, claro, em, antes han mencionado el tema de Passcode y la verdad que hace tiempo que no reaccionamos a esa banda, ¿verdad? Pues hace bastante. Ni Hace, me bas- acuerdo. hace bastante, efectivamente. Y bueno, Además que creo que fueron un par de vídeos y fueron muy seguidos. ujú, Y ya no hemos vuelto a ellas, pero claro, nos gustaron mucho. sí, sí. Entonces, bueno, es realmente claro, este cuarteto, ¿vale? Se estaba transformando en una cosa de lo que después hemos visto en algunas bandas, ¿no? Es decir, eso de como las cuatro chicas, esta vez es una de gutural y tres melódicas, pero hemos visto las dos guturales y dos melódicas Sí, que sí. funcionaban muy bien, Broken by the Scream. eso es. Y parece que ahora mismo era como un medio camino entre Broken by the Scream, Baby Metal, estaban como tanteando, ¿no? A ver, esto es, A ver para dónde iban. claro, es de los momentos en los que dice, bueno, se nos ha ido aquí el muchacho, se nos han quedado las dos se han peleado, nos hemos quedado con una, y bueno, vamos a montarle pues un equipito para ver si Sí, esto, a a ver si esto ver, claro, remonta, claro. porque un poco más y bueno, están aquí, No, la verdad que suenan suenan bien. bien. De Sí, hecho, sí, me gusta más esto que cuando estaban las dos chicas solas. Sinceramente, esto es mucho más dinámico, es más divertido. Y con el contraste de los guturales es fantástico. sí. Además, como abandonan un poquito el tema infantil y ya son temas más acordes a su edad, porque ya están más crecidas, pues lo veo mejor. Creo que en definitiva esta canción ha sido todo un acierto de Lady Baby 3.0 como la están catalogando, ¿no? Y de qué año, eh? ¿De qué año es? Bueno, te puedo decir, a ver, es que claro, depende del... Te puedo decir cuándo han subido el vídeo, pero el vídeo sí es del canal oficial, de acuerdo. Entonces, de hace 7 años, ¿vale? Entonces Del estamos hablando 18. del 18. Así que ya hace algún tiempecillo. Sí. Bueno, ya hemos visto que bueno, las carreras de cada una pues han ido tirando por sitios distintos. Además de verdad, pero Pero que muy bien, a mí esta combinación me gusta bastante, me convence, mucho más que las dos chicas solas, vuelvo a repetirme. Am, es que la- claro, es que cuando se quedaron sí, Rie y Rey, ujú, es que encima el nombre es muy... es cambiar una vocal por otra. efectivamente, sí. Es que eran tan parecidas que, Ujú. claro, al irse el Lady Bird, que es el que ponía los guturales y ponía el contrapunto grave, Claro,
Pues claro, se quedaron un poco cojas. Claro. Mm, Pero bueno, y aquí lo han compensado. Lo que pasa es que, claro, luego al irse a Pascal, esta chica, claro, a ver, yo no sé hasta qué punto tuvo vida Lady Baby, habría que mirarlo. Em, pero bueno, esta parte yo creo que a mí personalmente me gusta. sí. No sé cuánto tiempo Lo tendría. que pasa que es como tú has dicho, es un medio camino entre Baby Metal, es que tiene ahí mucha influencia de Baby Metal. Claro. Quitándole los growls, Ujú, es básicamente Baby Metal, porque la banda que tienen detrás, la música es claro. muy rockera, es muy rápida, como la que Mm, hace la Cami, así que sí. Hay una cosa curiosa que estaba aquí leyendo, es que cuando se va Lady Bird en 2016, el grupo cambia el nombre a The Idol, formerly known as Lady Baby. Eh, pero después recuperaron el nombre, ¿vale? En 2018 de anda, que si Lady tienes Baby. que pronunciar todo ese nombre, Claro, además por lo que veo, yo no sé qué pasó aquí, pero empezaron a probar a gente y hay un montón de miembros. De hecho, hay una cuarta generación de Lady Baby, ¿vale? Es decir, que digamos, renovaron la última vez el grupo en 2023 y siguen activos. Así que pues mira. figúrate. Em, Rie se quedó hasta 2020, ¿vale? Junto con estas tres chicas. Este experimento duró 2 años. Y después de 2020, entiendo yo de que hicieron algún parón, porque ya lo siguiente es 2023. En 2023 se rehace con cuatro chicas y a partir de ahí, pues hasta la actualidad. Bueno, de hecho había una quinta chica que ya no está, que estuvo un año, del 23 al 24 y ahí se fue a tomar viento y se quedaron las cuatro, ¿vale? Así que bueno, y es lo que podemos decir. En cuanto a la banda que apoya a Lady Baby se llama The Chaos. Me gusta el nombre. Mola un montón y son, que no lo hemos mencionado, Hayato Mitsuhashi a la guitarra, Wushi al bajo, Haji Metal a los teclados y Youth Kei a la batería. Bien, bueno, pues venga, Se vamos a está ver. demostrando que en Japón las bandas estas que ponen aquí de acompañamiento para los grupos idol, vamos, y kawaii y tal, Mm, son tela, ¿eh? son muy buenas. Kami, esta, ¿cómo era? Zombie Band, Las zombies, sí, sí, sí. que también La, zo- la, eran la zo- increíbles, sí, la sí. zombie es la que acompaña a Broken by the Scream, ¿no? ¿O a Creo cuál? que sí, sí, sí. Sí, Sí, que es sí, el sí, sí. bajista así Sí. gordito y... Que sí, que es increíble. Sí, sí, Es es increíble. alucinante el tío como toca, ¿no? Bueno, el bajo y la guitarra es. Bueno, venga, retomando. Vamos a continuar. Y bueno, pues espectacular lo que estamos viendo. 少女って決めないでそうやって服でいい気になって 誰かの吐いた言葉も押し付けられた答えも振り払って走り出してこの命で極めあなたの今日が幸せならいいと願った暁の空後が翼を広げ飛んで死を目指せ怯えないでそんなとっても一緒なんだ涙拭いたらもっとないで笑ってくんだ
Qué Madre pasada, mía. qué pasada de Growls. Eh, Pero es que encima los hace sonriendo. No sí, pone cara así de como hacen todos que ponen cara ahí de malote o de cabreado o tal. sí, No, sí, no, sí. lo hace sonriendo y te deja todavía más desconcertado, diciendo, madre mía, Da miedito. esta chica. Sí, creo que, a ver, al final la que se quedó más tiempo era Rie, ¿no? Em, tiene cositas, no digo que se parezca totalmente, digo que tiene cositas a la hora de cantar como Su de Baby Metal Sí, sí, sí. en el tono. Ha habido ahí algún, digo, uy, canta como su. Sí, 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 sí. Em, creo que visualmente, creo que no lo han planteado bien la producción en el sentido de lo que hemos dicho, ¿no? Hemos distinguido enseguida la que hace los guturales, pero las otras tres van vestidas bastante parecido, en el mismo color y, y claro, para más Inri, dice tú, venga, esta, la que tiene los piercing en la oreja, y hay dos que las tienen casi igual, entonces, a ver, que Sí, después, claro, pero en el vídeo sí distinguís los piercing, pero eso en directo no. claro, a lo que voy, es decir, en los primeros planos nosotros distinguimos bien las caras, ¿vale? Y vemos las diferencias, pero lo que tú dices, se va moviendo por el escenario y tú no distingues. Claro, y Entonces, en un concierto que estás todavía, estás como a, no sé. claro, Pero allí en Japón, como son tan respetuosos, a lo mejor están más cerca, pero sí, estás a pero 20 metros no claro, distingues quién es quién. lo que me refiero con esto es que, claro, teniendo en cuenta de que es un grupo idol metal, no sé cómo llamarlo, ¿vale? No es como, por ejemplo, en una banda al uso que puedes distinguir a la batería, a la guitarra, al bajo, tal, entonces los tienes más ubicados, pero cuando son cuatro cantantes, eh, oye, pues Pues agradece a, que lleven un color distinto, a ¿no? nivel visual, bueno, o estilos distintos, Sí, o yo qué bueno, sé, ¿no? pues Eh, como hay muchos, ayer no me acuerdo qué grupo era, que lleva una las mechas azules, otras amarillas, otras claro, rojas y... también a lo mejor nuestros amigos japoneses del canal dicen, pero si se distinguen perfectamente. Claro, nosotros lo miramos con ojos occidentales poco entrenados, ¿vale? Y nosotros tenemos más dificultades para identificarlos, digamos, a un primer vistazo, ¿vale? Poco a poco Sí, estamos cada ya vez, cada vez vamos. distinguimos más, cada vez vemos esas sutiles diferencias que antes no veíamos como buenos gaijin que somos, pero que, bueno, poco a poco. Sin embargo, yo a nivel de marketing sí haría que, que se vieran diferencias, ¿vale? Claro, ¿Por claro. qué? Porque después el público tiende a identificarse Con con la, alguna. con la personalidad de uno, con la personalidad de otro. Eso en el fenómeno fan y en el fenómeno idol, de hecho, funciona muy bien, ¿sabes? Después se visten como ellos, actúan como ellos y bueno, ¿Ves? A nosotros nos diferenciarían rápido. El calvo y el que tiene pelo, ¿no? lo es. No estaba planeado, pero funciona bastante bien. Sí, efectivamente. Yo estoy pelado para siempre y bueno, pues tú tienes el pelo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues genial. Yo me lo he pasado muy bien. Así que gracias, Jadesillo. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo, abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí tienes más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.